Muchas gracias por incluirnos en su agenda de este día y sobre todo, gracias por orar por este ministerio. Creemos que la oración eficaz del justo puede mucho. Muy bien, tome su Biblia por favor y vamos al capítulo 4 del libro de Génesis. Pero antes de ir al comentario de la palabra de Dios, vamos a orar. Amado Padre, gracias por habernos dado un día más de vida. Otro día para vivir para tu gloria, y te pedimos que nos hables por medio de tu palabra escrita con el poder del Espíritu Santo, su autor. Te pedimos que cada oyente tenga un corazón abierto y permita que tu palabra obre en ellos, que cada uno de nosotros reciba una bendición y un beneficio de esta lección bíblica. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, mis amigos, estamos considerando el capítulo 4 del libro de Génesis y estamos terminando nuestro estudio de Caín. Ahora, permítame hacer un repaso breve de lo que hemos visto hasta este momento. Estuvimos estudiando acerca de Caín y de Abel. Ahora, recuerda, estos dos hombres representan dos clases de personas en este mundo. Y solo hay dos clases de personas en el mundo en lo que a esto respecta. Los salvos y los perdidos, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Sabemos que Caín era hijo del diablo, porque Primera de Juan, capítulo 3, dice que él era del maligno. Y sabemos que Abel era hijo de Dios, porque creyó en el sacrificio de sangre, su ofrenda fue correcta. Así que Caín y Abel nos presentan dos grupos, o representan dos grupos en la raza humana. Ellos dos fueron los primeros hijos de Adán y Eva después de la caída, y desde luego nacieron fuera del huerto del Edén. No sabemos nada en cuanto a su niñez, no sabemos nada en cuanto a su temperamento o disposición, no sabemos nada en cuanto a su apariencia física o sus emociones. Solo sabemos que eran hermanos y posiblemente gemelos, los primeros hijos que le nacieron a Adán y Eva. Ambos fueron criados en un hogar ordenado y religioso. Tenían un conocimiento de Dios bastante directo, de primera mano. Sabe, es interesante observar cómo los psicólogos culpan siempre al ambiente en el cual la persona se ha criado. Siempre buscan ir al pasado y ver bajo qué condiciones uno creció. Y la culpa de todos los problemas o es hereditaria o tiene que ver con el ambiente. Pero lo que muchos psicólogos no saben es que el problema es básicamente un problema interior, es un problema del pecado. Ahora, no estoy hablando de una enfermedad mental orgánica. Hay personas que tienen problemas físicos y necesitan ayuda de psiquiatras, pero la mayoría de las veces el problema es el pecado y no el ambiente. Caín y Abel compartieron el mismo ambiente, tuvieron los mismos padres y fueron tratados de la misma manera. Ambos aprendieron a adorar a Dios, y uno aceptó la palabra de Dios y trajo un sacrificio de sangre, el otro rehusó aceptar la palabra de Dios y trajo sus propias obras. Y quiero que recuerde lo que ya hemos visto en Génesis 3. Dios dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esa fue una profecía entonces que anunciaba que habría una enemistad entre dos simientes. Y creo que en Caín y en Abel tenemos el comienzo del cumplimiento de esa profecía. Estos dos muchachos representan las dos simientes. Abel era la buena simiente, el linaje piadoso, y Caín el linaje impío. Los dos principios involucrados aquí son representativos, una representación entre los hombres de este mundo. Ahora, esta naturaleza y este ambiente en el cual estos jóvenes vivían era la misma, pero ellos tomaron caminos diferentes. Uno obedeció a Dios en cuanto a lo que Dios pedía, el otro tuvo su propia iniciativa y le ofreció a Dios lo que él quería. Mi amigo, ¿se da cuenta? Si el simple hecho de ser religioso satisfaciera a Dios, uno sería salvo siendo mahometano, judío, bautista, católico, presbiteriano o lo que sea. Pero mi amigo, Dios no está interesado en la religión. Y no fue una cuestión de sinceridad. Hay personas en la actualidad que me dicen, no importa cuál religión uno tenga, solo importa que esa persona sea sincero. Bueno, me gustaría darle una advertencia en cuanto a los que dicen que no importa lo que uno cree, sino que lo que importa es la sinceridad. Mi amigo, la sinceridad
no es la base sobre la cual Dios bendice a una persona. La sinceridad no es la base sobre la cual Dios salva al pecador. Cuando Caín y Abel adoraron a Dios, no lo hicieron de la misma manera. Abel adoró a Dios a la manera de Dios, según la voluntad de Dios y según lo que Dios había dicho. Caín adoró a Dios, pero lo hizo de una manera diferente, ignorando por completo o rechazando la voluntad de Dios y lo que Dios había dicho, la palabra de Dios. La cuestión está en que sus sacrificios fueron diferentes. ¿Se da cuenta? No es la persona que hace la ofrenda, sino lo que ofrece. Eso es lo que le concierne a Dios. Y cuando acudimos a Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo, lo estamos haciendo basados en lo que Dios requiere. Y no es al que hace la ofrenda que Dios acepta, sino la ofrenda misma. Y nuestra ofrenda ante Dios es la muerte sustitutoria y sacrificial del Señor Jesucristo. Abel reconoció su pecado y ofreció una vida en lugar de la suya. Una víctima inocente fue sacrificada por el culpable. ¿Y cómo lo hizo? Hebreos 11:4 lo dice: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. La historia dice, además, que Caín se enojó, se ensañó. Pero Caín no estaba enojado con su hermano Abel, él estaba enojado con Dios. En realidad estaba enojado con Dios y Dios le dio otra oportunidad allí en Génesis 4. Pero lamentablemente, Caín decidió matar a su hermano Abel. No aceptó la oportunidad que Dios le dio. Tal vez alguien que me está escuchando en este momento y no es salvo, está teniendo su última oportunidad. Esta puede ser su última oportunidad, amigo. Caín le dio la espalda a esa oportunidad que Dios le dio para salvarse y se marchó como errante. Es posible que alguien me esté escuchando y le está dando la espalda a Dios y la provisión en Jesucristo. Mi amigo, esa es la última oportunidad. No queda más nada. Muy bien, volviendo a el desarrollo de Génesis 4, entonces tenemos aquí al primer homicida. Y la idea que quería transmitir en el último programa es que fue el impío el que persiguió al piadoso. Obsérvelo, Caín persiguió a Abel. Y así sucede al presente también. Abel no persiguió a Caín. En esta batalla de las simientes, el conflicto es entre las dos simientes. Y Caín representa la simiente de la serpiente. Abel representa la buena simiente, la de la mujer, que finalmente sería Cristo en el cumplimiento de los tiempos. Entonces, aquí tenemos la gran cuestión de la religión. Ese es el tema. La cuestión aquí es la religión y la adoración. Caín estaba enojado con Dios porque Dios no había recibido su ofrenda. Y el impío entonces persigue al piadoso para matarlo. Ahora, usted jamás encontrará a un cristiano persiguiendo a alguien para matarlo. Pero está escrito en el Nuevo Testamento acerca de la persecución que sufrirían y sufrimos los verdaderos cristianos. Mi amigo, la religión y las religiones son diferentes al cristianismo. Una persona puede decir que es cristiana, pero si no practica el cristianismo verdadero, no es un hijo de Dios. Abel era un verdadero adorador a Dios, y él no persiguió a Caín. Caín tenía una religión, una pretensión personal, no era salvo, y su religión no le benefició en nada. Entonces, él persiguió a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque las obras de su hermano eran buenas, eran justas. Y en Caín encontramos la primer maldición sobre un ser humano. Ahora bien, esto nos lleva a capítulo 4, versículo 16. Y allí concluimos nuestro último estudio. Génesis 4:16 dice: Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Francamente no tengo ni idea dónde puede haber estado Nod. Simplemente sabemos que estaba al este, al oriente de Edén. Y en el versículo 17 leemos que conoció Caín a su mujer. Ahora, no podemos seguir más allá del versículo 17 sin antes tener un comentario en cuanto a la clásica pregunta: ¿de dónde sacó Caín una esposa?
Todo lo que dice capítulo 4, versículo 1 es que conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y en el versículo 2 dice, después dio a luz a su hermano Abel. Así que allí tenemos dos hermanos. ¿Y de dónde sacó Caín su esposa? Bueno, si usted me hace esa pregunta de manera sincera, yo tengo una respuesta sincera. Pero si usted es un crítico de la Biblia y no es creyente, por más que se lo diga, no va a quedar satisfecho. Pero le voy a decir de dónde sacó una esposa. En el capítulo 5 de Génesis, si da vuelta la hoja, leemos versículo 4, fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. ¿Lo puede observar? Adán y Eva no tuvieron solamente dos hijos, Caín y Abel. La Biblia dice que también tuvieron a Set y también engendraron otros hijos e hijas más. Entonces, ¿de dónde sacó Caín una mujer? Bueno, se casó con una de sus hermanas. Y entiéndalo, por favor, en aquellos días, en esa etapa de la historia y de la humanidad, obviamente fue permitido por Dios que un hombre se casara con su hermana o su prima. Tiempo después la ley de Dios prohibió eso. Bueno, permítame sugerirle algo en cuanto a Adán y Eva. ¿Alguna vez se le ocurrió que ellos tuvieron un tipo de relación como si fueran hermanos? Por supuesto, esto no tiene ninguna base bíblica, pero fíjese que Dios creó a Eva de la costilla de Adán. Y Adán dijo, ella es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Así que, en ese sentido, y no hay nada en la Biblia que diga algo al respecto, en ese sentido existía como una relación de hermanos entre ellos. Así que no debemos sorprendernos al leer que Caín se casó con una hermana. Eso fue exactamente, yo creo, lo que sucedió. Ahora, ¿cuándo Caín descubrió una de sus hermanas y decidió casarse? Yo no lo sé. La Biblia no lo dice. Solo sabemos que Caín se casó con una de sus hermanas, y eso está basado en el capítulo 5 de Génesis. Y repetimos, luego la ley de Dios prohibió este tipo de casamientos. Muy bien, estamos entonces en Génesis 4:17. Conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Bueno, antes de continuar con el estudio, quiero hacer énfasis en algo muy importante. Y si nunca se había dado cuenta, por favor, márquelo o anótelo. Hay dos Enoc en la genealogía de Génesis. Y el Enoc del capítulo 4, versículo 17, no es el Enoc piadoso que encontramos en el capítulo 5. Ese es el Enoc que provino del impío Caín. Dice el texto, conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Este no es el Enoc que vamos a estudiar en el capítulo 5. Este es del linaje impío, de la simiente de la serpiente, de Satanás. Así que allí tenemos a Enoc, hijo de Caín. Ahora, fíjese lo que hizo Caín. Dice que edificó una ciudad. Ahora, vamos a ver algo aquí que es muy, muy importante. Caín iba a pasar a ser el fundador o el padre de una civilización. Yo no puedo saber cuán grande habrá sido esa ciudad. Tampoco sé cuán grande era en términos geográficos. No sé cuán grande era en cuanto a población, número de habitantes, el lugar geográfico que ocupó, pero creo que llegó a ser una gran población o civilización. El texto aquí dice claramente que edificó una ciudad. Tenemos una ciudad entonces, una civilización, y esta ciudad fue nombrada Enoc como su hijo. Entonces, la primera ciudad, la primera civilización que conocemos es la ciudad de Enoc. Esto es fuera del huerto de Edén, por supuesto. Esta es una civilización que el hombre estaba construyendo. Y el hombre que la estaba construyendo no era un hombre piadoso, era de la simiente de la serpiente. Y continuamos leyendo allí en Génesis 4. A Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Meujael, y Meujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Ahora, Lamec es el nieto del nieto de Caín. Podemos verlo en su posteridad. Así que tenemos a Lamec. ¿Y qué hace Lamec en versículo 19?
el texto dice que tomó para sí 2 mujeres. Déjeme decirle que este es el primer registro en la Biblia acerca de un hombre que toma 2 esposas, un polígamo. Es la primera vez que encontramos la poligamia en la Biblia y en la historia de la humanidad. ¿A dónde comenzó? Bueno, no comenzó con el linaje piadoso de Abel, comenzó con el linaje impío de Caín. Bueno, en realidad no hay descendencia de Abel porque, por supuesto, él murió y no tuvo hijos. Hasta aquí, en el relato bíblico, solo aparece un linaje, el de Caín, la simiente de la serpiente. Y superficialmente parecería que Dios fue derrotado. Dios es avasallado por la decisión de este hombre. Abel estaba muerto y parece como si Caín tuviera la situación bajo control, llega a dominarlo todo. Y da la sensación de que el diablo está a cargo de la situación y las cosas comenzaron mal. Así que aquí tenemos al primer polígamo, Lamec, el nieto del nieto de Caín, y él toma 2 esposas. Ahora, esto ha sido siempre un problema y pasa a ser un problema mayor en la civilización presente. Este es el dolor de cabeza de más de un pastor, la pluralidad de esposas o maridos. Pero permítame recordarle cómo comenzó todo esto. Comenzó con la mentira de la serpiente. Allí es donde todo comenzó. Fíjese por un momento capítulo 19 de Mateo, y lo voy a leer, palabras del Señor Jesucristo, y lo voy a leer allí, Mateo 19. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes, y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y él, respondiendo, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los 2 serán una sola carne. Así que no son ya más 2, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Ahora Jesús dijo, lo que Dios juntó. Él simplemente estaba diciendo que la relación matrimonial comenzó con Dios. Dios la instituyó. Dios planeó el casamiento. Dios unió al primer hombre y a la primera mujer. Entonces aquellos religiosos le dijeron al Señor Jesucristo, ¿pero por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y el Señor Jesucristo le respondió, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Muy bien, ahora vaya por favor al capítulo 10 del Evangelio de Marcos. Quiero tratar esto y serle franco, y quiero tratarlo en profundidad porque es algo que me preocupa. Y voy a decirle por qué. Al viajar por distintos lugares encuentro más y más que en las iglesias los pastores organizan clases para solteros. Pero ese no es el problema, sino que me di cuenta que en muchos casos no son solteros. Son personas que estuvieron casadas y se divorciaron. Y algunos han tenido 2 o 3 esposas en vida. Ahora, una persona que se divorcia no es soltera. Un soltero es alguien que nunca se casó. Y si le estoy hablando a alguien que se divorció, permítame decirle, con todo respeto, si usted es una mujer y tiene un marido con vida, puede que se haya divorciado de él por las leyes humanas, pero usted no es soltera. Bueno, como les decía, en muchos lugares veo que se hacen esas reuniones y le llaman reuniones para solteros y llaman a todas esas personas divorciadas solteros. Y algunos comienzan a tener citas. Algunos pastores me han dicho que han tenido problemas porque algunos comienzan a involucrarse en sexo ilegal o ilegítimo. Estuvieron casados, conocen el privilegio y el gozo de la relación matrimonial y después se involucran en pecado. Mi amigo, estas reuniones, clases, etcétera, para solteros no son reuniones de solteros, a menos que los integrantes no hayan sido casados nunca. Así que si usted se casó y se divorció,
Creo que ya no es soltero. Muy bien, vamos a considerar Marcos 10, versículo 2. Se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle, ¿es lícito al marido repudiar a su mujer? El Señor respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Y ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y el Señor les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. ¿Está claro, mi amigo? Creo que uno no necesita dar muchas explicaciones cuando uno lee esto. Y creo que no es necesario tener estudios cursados para entender estas palabras. Muy bien, regresando a Génesis capítulo 4, leemos que Lamec, aquel hombre impío, tomó para sí 2 mujeres. Está registrado en la Biblia, pero mi amigo entienda, en ningún lado Dios lo avala, lo aprueba, no. Dios no lo sanciona inmediatamente, pero no lo avala. Así que todo este problema de la pluralidad de esposas comienza con un hombre impío, que era de la simiente de la serpiente, Lamec, el nieto del nieto de Caín, quienes le habían dado las espaldas a Dios, se habían ido de la presencia de Dios. Así que por favor téngalo en cuenta. Allí comenzaron estos pecados, con hombres que se fueron de la presencia de Dios. Mi amigo, Dios lo ama y lo llama. Quiere perdonar sus pecados y darle lo mejor para esta vida y para toda la eternidad. Leemos en versículo 19, Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de una fue Ada, el nombre de la otra Sila. Versículo 20, Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y luego leemos allí en el versículo 21 acerca de su hermano, Jubal. El nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. O sea que este hombre fue un artista, un músico. Luego leemos allí en versículo 22 acerca de un tercer hijo. Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Aquí encontramos un hombre que se dedicó a trabajar con metales, probablemente herrería. Ahora vemos en versículo 25 que aparece un gran desafío. Y aquí es donde Dios escoge su linaje piadoso nuevamente. Leemos el versículo 25 y dice, conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Me gusta eso, me gusta mucho. Dios no está muerto, mi amigo. Dios dijo en capítulo 3, versículo 15, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. ¿Sabe? El diablo pensó que se había librado de la simiente buena cuando Caín mató a Abel. Pero Dios sabía lo que hacía. Eva dio a luz a Set. Y es muy importante lo que este versículo 25 dice. Dice que lo llamó así porque Dios, según ella, le había sustituido otro hijo o le había dado otro hijo en lugar de Abel. Entonces vemos que el linaje piadoso resurge. No se corta allí, no termina. Este linaje piadoso va a seguir intacto hasta que Cristo venga a este mundo a tomar el control de la situación. Ahora, mis amigos, tenemos un contraste increíble entre los 2 linajes, las 2 simientes, porque dice, conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo,
y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Mis amigos, eso me encanta. Cuando me fijo en la historia, en la Biblia, es interesante ver que cada generación después del diluvio, cada generación tuvo un hijo varón, hasta el día en que la simiente de la mujer, el Señor Jesucristo, vino al mundo. Hermanos, esta cadena recorre toda la Biblia, la palabra de Dios. Sí, Adán conoció a su mujer y ella dio a luz a Set, y Set tomó el lugar de Abel. Sabe, el diablo cree estar del lado de la victoria, y hay veces que parece que lo está, pero jamás es así. Y después se dio cuenta de la manera en que el versículo 26 concluye. Fíjese, por favor, esto es de gran bendición y ánimo. Dice, a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Mi amigo, quiero que regrese a capítulo 4, versículo 16. Allí dice, salió pues Caín de delante de Jehová. Y terminando el versículo 26 dice, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Cuándo comenzaron los hombres a invocar el nombre de Jehová? Cuando Dios le dio un nuevo hijo a Adán y Eva, uno piadoso que iba a ocupar el lugar de Abel, uno que amaría a Dios y le adoraría y guiaría a su familia a Dios, porque dice el versículo 26, a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Y después, con su familia, comenzaron a invocar el nombre de Dios. Y siempre que haya hombres y mujeres de Dios, habrá personas invocando el nombre de Jehová. Esto es lo que sucede en familias, mi amigo, en las que tiene a un hombre y una mujer caminando con Dios, en comunión con Dios. Estos van a criar a sus hijos en los caminos del Señor. ¿Qué tipo de familia tiene usted? ¿Qué tipo de padre es o qué tipo de mamá es? ¿Está guiando a sus hijos a Dios? ¿O está haciendo como Caín, dándole la espalda a Dios? Fíjese lo que pasó con la descendencia de Caín. Pero ahora Dios dice, es hora de hacer un cambio. Debo traer el linaje santo nuevamente a la acción. Y Dios le da a Adán y Eva otro hijo, y ese hijo siguió los caminos de Dios. Ahora quiero decirle esto, todas las concepciones, es decir, todos los hijos son de Dios. Cada vez que una mujer concibe es un acto sobrenatural de Dios, sea que el bebé fuese concebido dentro o fuera del matrimonio. Cada concepción es un milagro de Dios. Ahora, muchas veces Satanás involucra a personas en sexo y estos deben tener un hijo ilegítimo. Pero quiero que sepa que la concepción en el vientre de Eva fue obra de Dios. Dios estaba preservando la simiente real hasta que el Señor Jesucristo viniera. Y de esa manera proveer redención para los pecadores y darle a Satanás lo que él se merece. Gracias a Dios, el diablo hoy es un enemigo derrotado, porque Dios preservó el linaje, la posteridad de Set hasta el nacimiento de Cristo. Qué hermosa conclusión para el capítulo 4 es este versículo 26. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Por qué no examinar su propia vida y la de su familia? ¿A dónde encajaría usted en este capítulo 4 de Génesis? ¿En el linaje de Caín, dándole las espaldas a Dios y huyendo de su presencia? Tal vez usted ya no va más a la iglesia, no se relaciona con otros creyentes, ya no ora más, no comparte más en el ministerio de Dios, no lee ni estudia más su Biblia. Y quizás hoy usted encendió la radio. Permítame preguntarle, ¿cuál linaje está usted siguiendo? ¿Está siguiendo el linaje del versículo 16, el linaje del rebelde Caín, o el linaje del versículo 26, el linaje de Set, donde leemos, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová?
Lo mejor que nos puede suceder hoy a cualquiera de nosotros es asegurarnos que ese versículo 26 se refleje en nuestras vidas. Amigos, si usted no ha estado invocando el nombre del Señor, eso significa que no está dependiendo del Señor. Mi vida de oración es simplemente una expresión de gratitud y adoración a Dios, pero también es una expresión de dependencia de Él. Oro porque necesito a Dios en mi vida. Dice el texto: entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Tal vez usted invoque el nombre del Señor por primera vez. Tal vez usted, mi amigo, invoque el nombre del Señor hoy por primera vez. Amén, así sea. Posiblemente esté escuchando este programa y nunca antes haya invocado el nombre de Dios y le está pidiendo ahora que lo salve. Así sea, así sea. Búsquele hoy, mi amigo. Invoque el nombre del gran Dios de la Biblia. Dios está esperándole con los brazos abiertos. Dios le ama, lo espera y lo recibe por la fe en Jesucristo. Invoque el nombre del Señor y será salvo por la fe en Cristo Jesús el Salvador. Entonces Dios le recibirá y formará parte de ese linaje piadoso, el linaje de los seres humanos creyentes que siguen a Dios. Mis amigos, el tiempo ha terminado por hoy. Muchas gracias, que Dios les bendiga ricamente. En la gracia de Dios nos volveremos a encontrar. Será hasta entonces.